¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí en otra actividad más de la sección Diálogos de la Industria en la plataforma Fin Negocios, la plataforma que hemos desarrollado desde Perfil Guadalajara para esta edición especial del año 2020. Y bueno, esta mesa se titula ¿Cómo realizar negociaciones y acuerdos remotos el año que no pudimos viajar? La industria editorial tiene algunas particularidades dentro de sus componentes más básicos y uno de ellos es que la mayor parte de acuerdos comerciales se realiza en ferias de libro y festivales literarios, es donde se cierran tratos o se abren nuevos contactos, ¿no? Y este año, debido a la pandemia, la mayor parte de los festivales, ferias, encuentros de la industria no pudieron llevarse a cabo de forma presencial, por lo que la industria tuvo el reto de seguir adelante de forma virtual, de forma a distancia, sin tener contactos presenciales. Y bueno, para esta mesa, para hablar del tema, tenemos a una terna de profesionales, queridos amigos de la feria y personales. Bueno, tenemos primero que nada a Catalina Holguín, ella es directora general de Makemake de Colombia, una gurú de la parte digital en los libros y ya todo un referente en América Latina. Tenemos también a Maximiliano Papandrea, a Maxi. Él es socio y fundador, además de director editorial de Sigilo, una editorial argentina de reciente creación, pero que bueno, ha hecho mucho ruido y ya tiene varios booms por ahí que han sacado. Y también tenemos a Ricardo Sánchez Riancho, él es de México, él es director general y fundador de Textofilia Ediciones, un sello que está basado en la Ciudad de México y que, bueno, tiene diversas colecciones y además quiero empezar esto así contando con una pequeña anécdota. Ricardo y yo nos conocemos, digamos, por el buzz de la industria desde hace pues, varios años, pero cuando realmente, cuando ya nos conocimos a sentar, a platicar, fue en Estambul, en marzo de este año, estábamos los dos en un fellowship en Estambul, y ahí estábamos prácticamente todos los días desayunando y comiendo cuando llegaba otra noticia más de la pandemia, otra noticia más de la pandemia, hasta que el plano nos agarró de los pelos y nos desgreñó y nos salvó. De hecho, yo después de ese viaje tenía pensado ir a la Feria de Londres que se canceló. Y bueno, lo demás prácticamente es una historia que todos conocemos. La dinámica de esta mesa es que cada quien va a hacer una participación dentro de la cual va a hablar acerca de su punto de vista y su experiencia sobre la imposibilidad de viajar este año y los acuerdos que se tuvieron que realizar a distancia. Y comenzamos primero contigo, Catalina, si te parece bien. Bueno, pues hola, hola de nuevo Rubén, es la segunda vez que te veo esta semana, me parece increíble. Eh, pues sí, yo me dedico a cosas digitales. Make es como un Netflix de libros para niños y jóvenes que vendemos a colegios y bibliotecas. Entonces, dado que toda nuestra operación es digital, pues como que de alguna manera ya estábamos en el lugar, en la nube, digamos, al menos nuestro sustento y la manera como operábamos en términos del trabajo. Mm, No obstante, pues obviamente, como a todo el mundo, pues nos tocó abandonar la oficina. eh, y yo pienso que ese es como el primer lugar a donde yo no he podido viajar, es a mi oficina y tener como contacto con el equipo y la gente con la que trabajamos. Entonces, yo voy a ir como nombrando cosas y para tirar la palabra rápido a los otros colegas de la mesa. Eh, pero pienso que el primer lugar a donde dejé de ir y fue a la oficina, que me hace mucha falta, y ver a los chicos,
y almorzar juntos y simplemente como poder estar, compartir como cierta cotidianidad. Nuestro trabajo es muy de equipo, eh, y acomodarnos como hacerlos juntos desde lejos, pues obvio lo hemos logrado rápidamente y ya. En segundo lugar, a donde evidentemente no he podido viajar, ni yo ni nadie, es a las ferias. Y en ese sentido, sí estoy, o sea, estoy de acuerdo con Rubén que mucho de lo que hacemos pues depende del relacionamiento con los editores. Distribuimos editoriales, representamos editores para poder vender sus libros. Entonces el asunto del relacionamiento es fundamental y sí, afortunadamente con muchos de ellos pues hemos ya tenido tiempo de construir una relación buena en el tiempo con suficientes canales de contacto, o sea, el WhatsApp de los colegas, lo cual ha permitido una relación fluida y en los momentos que hemos tenido por ahí algunas dificultades o momentos rugosos a lo largo del año, pues afortunadamente el haber tenido esa relación personal previa creo que ayuda mucho a sobrellevar pues dificultades que se han presentado a lo largo de este año. Entonces, ese capital que tenemos como de conocernos personalmente ha sido fundamental para sobrellevar este momento. O sea, creo que si esta situación a nosotros con este negocio digital nos hubiera agarrado hace 4 años, por decir algo, puede que hubiera sido mucho más difícil porque no había como ese plano de confianza mutua para poder actuar muy rápidamente y tomar decisiones con respecto a la venta y a la manera como estamos comercializando la plataforma digital en los últimos meses. Entonces, en ese sentido, si bien estamos en lo digital y ya teníamos todo andando para poder mantener la operación y seguir vendiendo y llevar los libros pues a los colegios y a las bibliotecas, que es lo que hacemos, eh, pues ese nivel de confianza con los editores y los autores con los que editamos, a los que editamos, ha sido fundamental. Eh, entonces ese capital es clave tenerlo, me parece, en estas circunstancias. Eh, y al otro, y eso. Muy bien. Ahora, Maxi, ¿qué es para una editorial de las características que tiene Sigilo haberse quedado este año sin la posibilidad de encuentros presenciales? Ahora que venían, sobre todo, viajando a Frankfurt y Guadalajara, que son como grandes cúmulos de gente de la industria. ¿Qué significa para Sigilo no poder tener estos encuentros presenciales y tener que encontrar salidas digitales para encuentros remotos? Uh-huh. Bueno, creo, no sé, creo que la pandemia, no sé, es una sensación que tengo, no sabría articularlo demasiado bien, pero uno tiene una relación un poco contradictoria en términos no personales o de cómo está afectando al mundo, sino, o por lo menos mi experiencia creo que es un poco contradictoria, porque se creen... por un lado sí afectó, nos privamos de hacer muchas cosas que teníamos planeados, pero por otro lado nos dio la posibilidad de espacios y oportunidades de hacer cosas que no teníamos previsto y que creo que fueron muy provechosas. Yo escuchaba a Catalina recién y pensaba que coincidía en la experiencia de Sigilo algo que tiene que ver con lo previo, un rasgo de la editorial que de alguna manera ya estábamos preparados para sobrellevarla por las características que tiene la editorial. La editorial la fundé yo en el 14, pero desde el 2017 se incorpora a la editorial como socio Adam Blumenthal desde Madrid, y entonces la editorial se convierte en una editorial fundada en Buenos Aires, pero que tiene 2 sedes.
Y desde hace 3 años venimos trabajando de manera virtual, prácticamente nos hemos visto una sola vez, ¿no? Y no, en ese momento no conocíamos Zoom. De hecho, durante toda la pandemia no usamos Zoom ni ningún dispositivo parecido. Nos seguimos manejando del modo que nos manejamos, que era a través de llamadas telefónicas por WhatsApp. O sea, el día a día de la editorial son conversaciones, 2 o 3 conversaciones largas con Adam, teniendo en cuenta, contemplando la diferencia horaria desde hace más de 3 años. Y entonces, en el sentido del quehacer cotidiano, del modo de trabajo cotidiano, la pandemia no nos afectó. Ahora, si por ejemplo teníamos muchos planes, México tenía mucho que ver este año para nosotros y es básicamente en lo que me quiero enfocar después, pero en el primer impacto, en el momento en que todos estábamos confinados, a nosotros nos sirvió porque veníamos con un trajín. En el armado de una editorial, bueno, uno tiene muchas cosas pendientes, tiene proyectos de corto, mediano y largo plazo, y bueno, y uno de nuestros grandes pendientes como editores sentíamos que estábamos un poco retrasados en la contratación. O sea, habíamos podido sacar un montón de libros, o varios libros que teníamos, habíamos podido lanzar la editorial en España, empezar a conseguir socios de distribución en Chile y en Uruguay, pero sentíamos que teníamos una deuda en la cantidad de libros que queríamos empezar a publicar por año. Y bueno, y este parate general donde la gente dejó de esperar cosas de uno, donde los eventos se cayeron, la Feria del Libro de Buenos Aires se cayó, que son todos, para una editorial de estructura chica, son todos eventos que te exigen mucha presencia, mucha dedicación, y fue como un gran silencio que se hizo para hacer lo que es lo que consideramos, y creo que todo el mundo, la tarea esencial de un editor y de una editorial, que es sentarse y leer todos los libros que teníamos pendientes. Entonces nos sirvió muchísimo básicamente, y para armar el plan editorial de acá a 2, 3 años. Ahora bien, en relación específicamente con el tema de la charla, para nosotros era, y de algún modo lo sigue siendo, el año de México. Y desde principio de año, Adam, desde España, empezó a tener conversaciones con una distribuidora, con Océano. El plan era, a partir de septiembre más o menos, empezar a mandar libros desde España a México a través de Océano. Y en el medio de la pandemia todo eso quedó suspendido, y recién cuando la cosa empezó a cobrar forma de nuevo, pudimos retomar la negociación o la charla o el proyecto, y están llegando sigilo en este momento. Este mes es el mes de lanzamiento en México, se está lanzando Come Tierra, que es uno de los libros que viene teniendo mucho. De hecho, ayer presentó Fernanda Melchor, presentó con Dolores Reyes la novela para México. Pero bueno, nuestro plan era, como les decía al principio, que tenemos la costumbre de por lo menos buscar una oportunidad, una feria, un evento en alguna ciudad por año para estar juntos los dos socios, ¿no? Porque obviamente así nos manejamos bastante bien, pero la necesidad de estar juntos, de tomarnos una cerveza, etcétera, es muy importante. Y este año habíamos decidido que tenía que ser la FIL, porque los dos hace 2 o 3 años que no vamos a la FIL. Entonces, bueno, es gracioso. Cuando me llegó la propuesta de esta mesa, me pareció como muy paradójico que después sea todo así, ¿no? Pero bueno, eso es un poco de experiencia. Vaya que nos va a hacer falta encontrarnos, ¿no? Y sobre todo, Sí. esta cosa que es no nada más en la parte comercial de negocios, bla, 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 sino en el plano personal.
esta gran familia que uno va haciendo y los amigos y que además repercute después en otras muchas cosas, sí que va a hacer falta y que, bueno, por lo menos hasta ahorita la solución digital no nos ha dado una respuesta de cómo suplantar esta parte presencial. Ricardo, vamos contigo. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, Ricardo empezó el año en este viaje en el que nos encontramos en Estambul y es de los afortunados que cerró el año, está casi cerrando el año con un viaje, cuando estuvo en Sharjah. Entonces, quiero que nos cuentes esta falta de viajes que tuvimos en between de las ferias grandes, de otros encuentros y desde tu punto de vista, ¿cómo fue Sharjah? O sea, que es de los pocos encuentros que lograron salvarse de forma presencial para la industria editorial. Bueno, Rubén, primero que nada, gracias por la invitación, gracias por estos esfuerzos para mantenernos unidos a pesar de la distancia. Creo que incluso ustedes lo están viviendo como algo completamente nuevo y les agradezco mucho que estén teniendo el tiempo de crear actividades y charlas para que no perdamos completamente la conexión, ¿no? Como bien decías, hubo ferias que se cerraron en seco, como pasó con Londres, y de repente nos dejaron un hueco en el año y esos huecos, no solo desde el punto de vista de los negocios, como lo están comentando todos, ¿no? Sino desde el punto de vista de las relaciones humanas. Yo siempre le digo a mi equipo y a mis autores que a pesar de que la gente escucha que trabajamos con libros y piensa que somos ratones de biblioteca, pues realmente trabajamos con seres humanos. O sea, nosotros tenemos que conectar con seres humanos. Detrás de un libro, detrás de una publicación, detrás de un evento, hay gente que hace posible que todo se mueva y cobre vida. Me da mucho gusto que comparta la anécdota que de hecho nos conocemos hace muchos años, tú y yo, Rubén, pero que curiosamente en un evento fuera del país fue cuando tuvimos la oportunidad de sentarnos a platicar y conocernos un poco más, ¿no? Y de alguna manera los eventos tienen esa función. No solamente es el sentarse a la charla y a dialogar, no solamente son las citas de trabajo, es también el momento en el que uno puede conectar y conocer más sobre los intereses de otros editores, de otras personas involucradas en la cadena del libro. Y eso es algo que creo es muy difícil de sustituir a la distancia. Hoy en día las herramientas digitales nos facilitan mucho poder mantenernos al tanto, pero como lo comentaban hace un momento, ya lo hacíamos de alguna manera, ¿no? De manera práctica, el WhatsApp, los mensajes, el mismo Facebook, las redes sociales, nos permiten estar al tanto de ciertas cosas. Pero ya el poder charlar, crear nuevas negociaciones, el sentarse con personas para entablar nuevos contactos y nuevas cadenas de trabajo, son muy difíciles a la distancia. El ejemplo que colocas ahorita con Sharjah, a mí sinceramente me tomó mucho tiempo meditarlo, porque en efecto hablaba de riesgos, de lo que implicaba pasar por un aeropuerto, las conexiones de vuelos, etc. La verdad es que decidí hacerlo porque en efecto era una de las pocas oportunidades que iba a haber en el año para poder conversar, ver amigos y retomar también negocios, trabajos. Pues el propio Sharjah era el invitado de la FIL de Guadalajara este año, entonces muchas actividades se quedaron volando y pude corroborar que hay ciertas cosas del contacto entre personas que no se pueden sustituir, ¿no? Las herramientas digitales nos facilitan, creo que ha sido mucho más sencillo vivirlo así. Yo no sé, hace 10 años, haber tenido este encierro y tener que trabajar únicamente con llamadas telefónicas, qué tan complicado hubiera sido, probablemente hubiera sido mucho más difícil. Pero hoy en día nos permite por lo menos mantener abiertas las conexiones, ¿sabes? En nuestro caso, yo atiendo mucho a ferias de libro porque por un lado promovemos autores latinoamericanos y por otro hacemos contrataciones de autores internacionales para traerlos al español. Con los acuerdos que ya previamente estaban contratados, las cosas que ya estaban hechas, pudimos continuar y de cierta forma dar seguimiento gracias a las herramientas digitales. Pero ha sido muy complicado abrir nuevos canales o proyectos completamente nuevos, porque no es lo mismo, vaya, no sé ni cómo ponerlo, no hay manera de hablar de algo que no tenga que ver con el contacto humano. Y Sharjah en ese sentido este año fue pues una bocanada de aire fresco, ¿no? Yo ya tenía el dolor y el pesar de saber que no íbamos a poder reunirnos en la FIL, que es nuestra fiesta, es nuestra feria del libro y todos los años estamos ahí sin faltar a una sola.
Y bueno, que de alguna forma también estando en ferias extranjeras, el contacto es un poco diferente, ¿no? Porque al no ser tu feria de libro, te puedes dar un poquito más de espacio para dialogar, quizá para poder compartir con los compañeros, que es lo que nos pasó a Rubén y a mí, que nos topamos muchísimas veces en motivos de trabajo, principalmente en la FIL, pero él estaba corriendo con los programas de profesionales, con las actividades locales. Ahí me pasa lo mismo porque es cuando recibo a mis autores invitados, cuando tengo la mayor cantidad de actividades de la editorial. Y hasta que no hay la oportunidad de salir a otro país, a otro evento donde uno es como el invitado completamente, que se puede relajar, ¿no? Es como cuando organizas una fiesta. El que organiza la fiesta nunca puede tener un momento para detenerse y realmente disfrutarla de alguna forma, ¿no? No sé si soy claro con esa parte. Uno está preocupado porque todo el mundo esté bien y esté cómodo. Y hasta que tiene la oportunidad de estar en otro espacio, puede tener esa experiencia como invitado y puede también saborear las relaciones humanas y el contacto de un modo completamente distinto. Eh, Esperemos que esto no sea algo que se alargue mucho. Creo que de cualquier forma los esfuerzos que se siguen haciendo ayudan para mantenernos en contacto. El caso, por ejemplo, de Frankfurt fue una cosa también muy extraña. Frankfurt usualmente es una semana muy pesada para todos los editores y no sé cómo fue la experiencia de los demás editores, pero para mí, por ejemplo, este Frankfurt fue extrañamente relajado. No pude tener la misma cantidad de citas porque por más que intenté llevar un seguimiento vía digital y correo, no fue lo mismo. Este año tenía planeado también participar en la Feria del Libro que se hace en Corea para empezar a incorporar autores de esta región y hacer traducciones. Y se hizo una versión digital, una versión virtual, y fue prácticamente imposible trabajar con ella. Creo que también depende mucho de la coordinación y la logística que se genere en cada uno de estos eventos. Y vaya, eso también tendremos que verlo a partir de la experiencia que se está ganando, porque de alguna manera es una experiencia completamente nueva para los organizadores también, no solamente para la gente que lo está intentando crear nuevas acciones, nuevos seguimiento a lo que ya estamos preparando desde antes. Sí, tienes toda razón. Ahora también queda pues la encomienda para nosotros, los que hacemos ferias y encuentros, de seguir con la opción virtual, ¿no? O sea, con la opción digital, que bueno, la ventaja que hemos tenido ciertamente es que al no tener eventos presenciales, mucha gente que no puede viajar por diversos motivos, también tiene acceso a varias actividades. Yo también tengo ahí o sea, con Frankfurt también me estuve metiendo a varias cosas y hablando con un amigo editor me decía, es que para mí Frankfurt Digital me pareció muy abrumador porque había un montón de cosas, pero bueno, Frankfurt es así, Frankfurt es súper lleno de todo y pabellones y pisos o sea, no, o sea, Frankfurt es abrumador y era imposible que de forma digital no lo fuera, aunque se redujo muchísimo la oferta de cosas, bueno, sigue siendo un montón de cosas, pero coincido con Ricardo en el aspecto de hacer reuniones, hacer citas, pues fue mucho, mucho menor la respuesta. Y claro que creo que tiene que ver un poco con esta cosa de no estar supeditado a ciertos días, ¿no? Que es lo que sucede en las ferias. En las ferias, pues, son ciertos días y se acabó. Y ahora tenemos la ventaja de que se extienden los catálogos, se libera la información más tiempo, hay forma de programarte y si quieres estar en eventos de autores y luego tienes citas, pues te puedes como regular el tiempo de diferente manera. Yo creo que de las cosas que más voy a extrañar, porque coincido también, muchas de lo que hacemos, no solo en la industria editorial, prácticamente en el día a día, es trabajar de forma remota, ¿no? El correo, WhatsApp, o sea, ya estamos acostumbrados a eso. Pero sí que creo que el primer encuentro personal, la primera impresión, jamás se olvida, que estés de repente en una fila, en una cafetería, en alguna feria, formado por un café y de repente va pasando a alguien que conoces de quién sabe dónde y te presenta no sé quién. Todas estas cosas, interacciones satelitales que son muy enriquecedoras y que además son pues incalculables. Uno no sabe qué es lo que va a pasar en la feria. Uno sabe tal vez el número de citas que tienes previamente,
pero in situ se dan un montón de cosas más y además el descubrir que luego alguien, ayer tuve una mesa también con una gente muy querida, con Paula Canal, que tiene a Sigilo, que representa los derechos de Sigilo, y ella me decía, o sea, la cosa de estar en una reunión presencial con un editor y de repente saber por algún azar, porque te enseña una foto de su celular o lo que sea, que le gustan los perros y entonces tú sabes que tienes un autor que escribió algo sobre perros, o sea, todas estas vinculaciones accidentales, espontáneas, va a ser muy difícil suplirlas, ¿no? O es muy difícil suplirlas. A mí me gustaría saber, desde su perspectiva, o sea, desde su forma de haber trabajado, ¿cuál es la manera más óptima que han encontrado de tener reuniones con gente que no conocen? O sea, con gente, porque creo que ahí es muy importante que es, y a mí me cuesta mucho, tener reunión virtual con alguien que no conozco presencialmente. Ese sí ha sido un poquito un reto, porque no sabes leerle nada y lo que te da la pantalla creo que es un 40% de lo que te da la realidad. No sé si nos puedas contar, Ricardo, cómo ha sido para ti tener estas reuniones con gente que no conoces y de repente tienes que sentarte a entablar una negociación. Pues mira, para serte muy honesto, complicadas, porque como bien lo dices, hay muchas cosas del lenguaje corporal que uno puede leer y que puede tener idea de si la persona se está interesando o no se está interesando, que de alguna forma al trabajar detrás de una cámara, pues no puedes, ¿no? Y mira, por lo menos tenemos las cámaras. Piensa que si solamente fuera a través de nuestras voces, por llamada, sería todavía más difícil. En mi experiencia, pues es hacer el esfuerzo, o sea, es intentar hacer una pequeña revisión y comentar y charlar y darle un momento para que exista esa conexión humana de la que estábamos platicando, poder entrar solamente a los negocios. Pero definitivamente es mucho más difícil, o sea, es mucho más difícil. No me ha tocado platicar con una sola persona que durante este tiempo diga que le es más sencillo interactuar solamente por medio de una computadora o de una cámara. Vaya, es posible, es práctico, desde el punto de vista viable se puede hacer, ¿no? Pero todo lo periférico y lo que estás comentando tú, desde la línea de una cafetería hasta observar si está cargando una mochila, un portafolio, una bolsa, si puedes observar algo sobre sus gustos personales y saber que quizá por ahí puedes conectar con algún tema que les da interés, todo eso se pierde. Entonces, creo que es solamente cuestión de intentar hacer el esfuerzo y ver de qué manera se puede complementar, ¿no? Que también ahora lo mencionabas y haciendo un pequeño paréntesis, el modo en el que se están mezclando estas tecnologías con los encuentros presenciales, en Sharjah fue el caso, ¿sabes? Porque hubieron algunas personas que tuvieron el lockdown nuevamente de Europa justo cuando íbamos camino para Sharjah y tuvieron que hacer sus intervenciones vía digital. Entonces, tener parte de las intervenciones de manera remota y parte presencial, creo que también es una mezcla que puede llegar a ser muy sana, ¿no? No sentirnos comprometidos a tener que estar con fuerza ahí y que si existe algo que nos impide hacer el viaje, pues de todas maneras puedes seguir conversando y puedes seguir compartiendo. Y tendremos que acostumbrarnos, supongo que es un tema solo de hábitos. Sí, pues vamos a tener que evolucionar y adaptarnos porque no queda de otra. Cata, Sí. ¿cómo ha sido la Sí, experiencia de las reuniones? quería rescatar eso que dijo Ricardo de la presencia híbrida. Creo que eso es interesante porque, o sea, yo tengo proveedores en la India con los que trabajo hace 5 años y nunca les he visto físicamente y tenemos una excelente relación. Editores con los que trabajo en Canadá que nunca he visto físicamente. Artistas con los que una artista polaca con la que hicimos un par de proyectos de stop motion bastante complejos y solo nos conocimos 2 años después. Entonces, en mi experiencia previa, como que he logrado trabajar súper bien con gente que no conozco físicamente, no me ha parecido complicado, creo.
en ese respecto. O sea, lo difícil es como hacer ese primer contacto, que sí, la casualidad es fundamental, ¿no? Eso no me parece como tan difícil. Yo quería tal vez como hablar de las cosas que sí, que han sido gran como descubrimientos y oportunidades, que creo que Maxi también apuntó en esa dirección, y me pareció interesante en el sentido, este año teníamos una beca, bueno, un dinero de emprendimiento que nos dio el gobierno y mucho de ese dinero iba a invertirse en ferias en Estados Unidos, en plan de, este año era nuestro año de Estados Unidos, o ese era el objetivo, ¿no? Gracias a un contacto muy, muy importante que hicimos en la FIL, en esta que recién pasó. Y todas esas ferias pues se cayeron, ¿no? Pero pasó una cosa muy interesante y es que en la medida en que se caían esas ferias, aparecían otros encuentros virtuales pues, con potenciales compradores o clientes virtuales. Y yo estaba en mi finca, literalmente, ¿no? Pensando, ¿qué es este lujo que yo por $50 estoy en el capítulo latinoamericano de bibliotecas de Reforma, hablando con bibliotecarios de todo Estados Unidos, al lado del Fondo de Cultura Económica y de Random House, que si hubiéramos estado en un escenario presencial, yo sería una hormiga, un moco en la pared. Pero en la pantalla estaba en igualdad de condiciones con Random. Y para mí eso es una maravilla. Me parece que este escenario digital es la oportunidad de las hormigas. Tenemos más facilidad de adaptarnos rápido, de actuar rápido, y las grandes corporaciones son lentas y en la pantalla todos nos vemos igual. Hay mucho más control de el stand, o sea, mi stand al lado del stand de Random, pues sí, es obvio que soy una pulga. Entonces, eso me pareció brutal, me encantó, yo creo que a futuro nos puede abrir puertas, sin duda, ¿no? Eh, como que ese desorden generó como igualdad de condiciones para competir en ciertas cosas. Para los eventos virtuales, nosotros pues empezamos a hacer de este tipo de cosas. El puro primero lo hicimos al tercer fin de semana de la pandemia, como un evento con autores, y fue tremendo, fue muy lindo. Teníamos autores desde Australia a, no sé, México, se conectaron gente de todas partes de Colombia, que siendo un país tan centralizado y donde todo ocurre en Bogotá, en unas ciertas zonas geográficas, eh, pues a mí sí me gustaba ver gente de La Guajira, o bueno, La Guajira es como decir, es como un desierto en el norte, una zona desértica en el norte de Colombia. Entonces, como la posibilidad de descentralizar, de romper las relaciones de poder tradicionales eh, y de cambiar las reglas del juego así y poder reaccionar rápido, para mí ha sido muy interesante y creo que esa es la oportunidad de este revolcón. Obvio, estando dotados de las herramientas para hacerlo. Lo que digo, como ya todo es digital, en nuestro caso, pues ya teníamos eso. Entonces, eso es lo que yo veo como que ha sido interesante. Sí, yo creo que tú tienes la ventaja, o sea, me refiero a tu proyecto y a tu carrera dentro de la industria, que te has abocado a la parte digital, ¿no? Y entonces no tuviste, bueno, ayer compartimos otra mesa, Cata y yo, y justo nos mostraba en su intervención la gráfica de las visitas bueno, del sitio de Makemake, que el 16 de marzo, era como la gráfica, y el 16 de marzo así se disparó, ¿no? O sea, para ella e incluso para los emprendimientos que estaban listos para dar salida a productos digitales, pues fue súper bien. A diferencia, claro,
de quienes dependen más de la distribución y circulación y venta de libros físicos, porque, por ejemplo, Pero ahí te hago un mini paréntesis, perdón, ajá, hablando de las cosas que han sido interesantes de estos eventos y de los colegas, de aprender de los colegas. Raquel Franco, pequeño editor, con quien hemos hecho muchas cosas en esta pandemia, contaba en otro evento que hicimos para la Feria de Medellín, que a ellos les aceleró su estrategia como de marketing digital de sus libros físicos, y han aumentado con respecto al año pasado sus ventas, me parece que habló en un 200%. O sea, ha sido un mejor año para ellos, para pequeño editor, que el anterior. Y a mí me sus ventas, parece provocar pero sus el ventas de contenido, libro físico. No, de libro impreso. Entonces, buenísimo. Bueno, yo creo, perdón, es algo que yo quería comentar porque creo que, no sé cómo habrá sido en otras ciudades, pero en Buenos Aires y en particular, creo que en todas las grandes ciudades de la Argentina, pero especialmente en Buenos Aires, la reacción que tuvo la pequeña y mediana librería fue extraordinaria. O sea, primero la reacción de la comunidad de lectores, que a falta de, digamos, de no poder moverse, de no poder participar de otros consumos culturales o incluso de salidas, si bien siempre tuvimos una base de lectores muy importantes, creo que la gente se volcó a la lectura. Y tuvimos la suerte de que el gobierno consideró que, la lectura una de las actividades esenciales, entonces se fue abriendo progresivamente, de manera muy temprana, la venta de libros y creo que bueno, que tuvimos, en el caso de Sigilo tuvimos un año excelente también y mejor que el año anterior. Y yo lo atribuyo a la base, primero a uno de los privilegios de esta ciudad, es la extraordinaria red de librerías pequeñas, independientes, y que fueron las primeras que tuvieron la oportunidad de salir a vender libros puerta a puerta, porque las grandes cadenas estaban en superficies comerciales que no estaban abiertas. Entonces no tuvieron la posibilidad de reaccionar tan rápido como sí lo hicieron las librerías de un solo manejadas por un solo dueño, ¿no? Y eso reactivó muchísimo la circulación del libro. Y de alguna manera a nosotros como editores, por lo menos desde el punto de vista, por la realidad española fue bastante diferente, desde la Argentina nos permitió no preocuparnos por desarrollar tanto estrategias digitales y replegarnos y concentrarnos en la construcción del catálogo a futuro. Entonces, mi evaluación de lo que fue este año es bastante paradójica porque de alguna manera fue volver a la fuente, ¿no? Cuando habíamos, a lo largo, digamos, habíamos desarrollado distintas estrategias a lo largo de los años, más digitales, no sé, etcétera, de comunicación, etcétera. Este año fue catálogo y librerías, catálogo, distribución y libro físico. Esa fue la experiencia de Sigilo en la Argentina. A mí me resulta como muy llamativa, ¿no? O sea, tienen las particularidades, creo que hay dos grandes particularidades para el caso de Argentina, sobre todo Buenos Aires. El primero, sí, que les tocó con este gobierno, porque estoy seguro que con otro gobierno no hubiera sido... Pero por supuesto. No. Estamos hablando de un Bitcoin que es como estoy seguro que es, y me parece que también el dinero destinado a las bibliotecas en Argentina también ayudó muchísimo a las editoriales. Y por otro lado, la red de librerías que cuentan ustedes con muchas librerías muy extensas, una oferta muy diversa de librerías de barrio, librerías que están sostenidas por una comunidad cercana, ¿no? Eso les permite también pues tener buenos resultados en un año con unas particularidades muy especiales, a diferencia del caso de México, donde tenemos unos problemas de distribución enormes con un centralismo que Colombia nos afecta mucho porque prácticamente todo sucede
en la Ciudad de México. Y las ferias son, en el caso de México por lo menos, una de las grandes ayudas para poder hacer circular los libros, ¿no? Para que en la feria de tal feria, sin decir nombres porque no puedo dar anuncios, de repente se quedan ahí los libros y se distribuyen o se consignan con una librería local. De otra forma, no llegarían una diversidad de libros en un territorio con un mercado increíblemente enorme, con una capacidad de compra y de consumo. Y aquí sí que en México nos ha pegado, no sé cuál sea tu percepción, Ricardo. Mira, justo es lo que estaba pensando, que qué gusto escuchar de buenas experiencias durante la pandemia, porque el mercado mexicano creo que nos hemos enfrentado, y es una realidad, a que estábamos todavía muy anquilosados en un modelo viejo de trabajo. Eso es visible, ¿sabes? Es palpable. Estamos muy acostumbrados a las cadenas de librerías, a la venta física. Nosotros intentamos volcarnos hacia lo digital, pero fue justamente volcarnos. No tenemos la gran ventaja que tenías tú, Catalina, de ya estar en eso, ¿sabes? De alguna forma teníamos una parte muy pequeñita del Bienvenido catálogo. Bienvenido a Maque. Sí, no, tenemos que platicar, pero y reconociéndolo, ¿sabes? Y creo que mucho pasó, por otro lado, el tema de las conexiones entre las librerías en México. Yo creo que uno de los sectores más afectados de toda la cadena del libro fue justo el de las librerías. Completamente. Hubieron muchas librerías pequeñas de excelente calidad que tuvieron que cerrar con mucha tristeza. Las cadenas grandes se vieron muy afectadas también y golpeadas porque no estábamos acostumbrados, estábamos listos para ese paso. Nos forzaron a entrar de manera más grande, ¿sabes? Y creo que en ese sentido hay que verlo desde el punto de vista positivo, de decir, tuvimos una retroalimentación muy importante de el modo en el que estábamos conduciendo negocios y que en otras partes del mundo no ocurría. El tema de las ferias del libro aquí, por supuesto que era una parte también importante del ingreso, pero por lo menos no nos pasó como con los mercados árabes, ¿no? Que ellos sí requieren de un 80% de ferias de libro para vender. Si no, no venden. O sea, intentando también colocarnos en un punto intermedio del espectro, ¿no? Que quizá no nos encontraron con las herramientas tan listas, pero sí nos dieron la oportunidad de decir, tienen que darse cuenta de que es el momento de renovar formatos, renovar modos de hacer negocios, de llegar a los lectores o de perecer en el intermedio, ¿no? Nosotros subimos mucho la actividad en línea a partir de redes sociales. Hicimos muchas más charlas virtuales, encuentros con los autores, lo cual fue fabuloso, porque por supuesto, si yo tengo un escritor en Brasil, podía decirle, oye, apártate este horario, aunque tuviera 4 horas de diferencia, y estaba en vivo con mis lectores. Y a veces tenía hasta más gente en la charla virtual que lo que hubiera tenido en una presentación en la Ciudad de México. Entonces, todo eso creo que es bueno. Un tiempo en la nube y se puede visitar después, ¿no? O sea, Claro, desde el punto de vista del marketing ha sido muy enriquecedor y ha sido muy bueno. Y en verdad, gracias por compartirnos estas perspectivas más positivas, porque creo que a varios nos ha costado trabajo adecuarnos a estos nuevos cambios. Y vaya, pues también es de sabios, creo yo, el aceptar que nos agarraron en el mercado mexicano con algunas deficiencias y que tenemos que trabajar en ellas para dar el siguiente salto y estar verdaderamente en el siglo XXI compitiendo en el mundo del libro. Sí, acá también otro fenómeno que sucedió, no voy a generalizar, pero casos que he oído de amigos libreros es que muchas editoriales decidieron pues retirar los libros y de repente estaban haciendo como al mejor postor. Entonces, si a ti, librería, que creo que no me vas a convenir tanto, te retiro mis libros y los pongo a donde, ¿sabes? Ese movimiento hizo o provocó un desbalance también a las propias librerías que no tenían la capacidad pues de comprar el firme, de hacer otro tipo de negociación, y esa es otra de las desventajas que enfrentamos acá en la industria editorial nacional en México. Claro. A mí me ¿Sabes qué? Dime. Ah, discúlpame. Que no, curiosamente no se ha mencionado ahora, pero creo que también es muy evidente e impactó mucho en el tema de la cadena de venta de libros. Plataformas como Amazon, como Mercado Libre, que ya existían, que también algunos editores se negaban a trabajar con ellos y que tienen otra lógica de trabajo, ¿no? Y que también golpeó mucho
por un lado al librero, pero desde el punto de vista del editor, o por lo menos desde mi experiencia, fue imposible no estar también ahí, ¿no? Porque la gente estaba acostumbrada y tiene una logística muy sencilla para sus entregas, que justo ahí es donde fallaba quizá el librero, que no tenía esa capacidad de respuesta y que quizá tampoco no son las mejores condiciones para el editor con respecto a encontrar un punto justo en el mercado, pero que se volvieron herramientas de repente de mucha importancia. Nosotros subimos nuestras ventas también al principio de la pandemia en esas plataformas de manera exponencial, cuando nunca habíamos dado mucha atención a sitios de esa naturaleza. Bueno, en la experiencia nuestra y de la comunidad, o sea, en la Argentina, como se sabe, y como en todos lados, hay una comunidad de editores independientes muy importantes, que desde hace varios años, de alguna manera, la feria de editores independientes que organiza la editorial Godot, fue aglutinando. La feria de editores, la FED, se convirtió en un evento muy importante en Buenos Aires, y que empezó en los últimos años también a dialogar con editores independientes de otros países de Latinoamérica. Y una de las políticas que tiene la FED, o sea, asociada a la FED, está la distribuidora en donde está Sigilo, es una distribuidora armada por Editorial Gourmet, Godot, Editorial Gourmet, participa, o sea, Sigilo es distribuida y también Leteo. Somos 4 editores independientes en esa distribuidora, ¿no? Entonces, digo, me detengo en estos detalles porque tanto desde la distribuidora en la que está Sigilo como desde la FED se viene trabajando en reforzar los puentes y las conexiones con esta magnífica red de librerías que tenemos nosotros acá en Buenos Aires y en Argentina. Y por lo tanto, este dilema que planteas, Ricardo, de si priorizar la venta directa o priorizar la conexión con las librerías, se discutió en plena pandemia. Y creo, y por supuesto que hubo distintas reacciones, etcétera, pero tanto desde la FED como desde Sigilo y como de esta distribuidora se decidió reforzar el trabajo de los libreros. O sea, en mi caso particular, yo tengo una tienda online, etcétera, decidí no trabajar demasiado esa parte porque me parece que fortalecer el ecosistema de librerías termina siendo a mediano plazo mucho más enriquecedor para toda la comunidad del libro, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, todos estamos muy atentos a estas nuevas tendencias de la venta directa y todas las oportunidades que nos traen esas grandes plataformas de venta, pero creo que no deja de ser un riesgo. Sobre todo, digo, yo insisto que para mí la situación de Argentina y su red de librerías es muy privilegiada, pero si aquí queremos conservar esa red, el modo es trabajar con el librero y no saltearlo, ¿no? No saltear eslabones en la cadena. Entonces, Claro. quizás haya que pensar modos de integrar las dos cosas sin que alguna de las posibilidades se perjudique. Acá yo creo que a lo largo de lo que ha avanzado la pandemia, ¿cierto? O sea, yo muy rápidamente acá hicieron un chat virtual que era el pabellón de los independientes en un grupo de WhatsApp, ¿cierto? Entonces, la primera cosa que ocurrió fue que alguien armó un grupo y ¡pum! De repente el pabellón 17, que me parece el WhatsApp, y ahí están todos o muchos de los independientes, ¿no? Inmediatamente, pues todo el mundo se estaba rasgando las vestiduras en el sentido, pues, de una incertidumbre total, ¿no? Y de ahí salieron rápidamente como ideas. Una de esas que acaba de ver la luz ahorita fue un catálogo virtual de editoriales independientes que se llama leoindependiente.co, que nosotros pues estuvimos ayudando a desarrollarlo y se consiguió recursos de la Cámara y de otras entidades y un poco
se ayudó a los editores independientes a organizar en un catálogo actualizable, buscable, etcétera, su producción, ¿cierto? Porque obviamente aquí el sector sueña con tener todos estos libros y llevan no sé cuántos años haciendo unas cosas y unas plataformas y unas bases de datos, eh, pero pues nada ha visto la luz, no ha salido a la luz esa fantasía de todos tus libros, donde yo pueda ver en tiempo real en qué librería está el libro disponible y comprarlo en esa librería, ¿no? Eso requiere una infraestructura de software muy seria, pues que acá no la hay. Lo mismo he visto a lo largo de o sea, desde marzo ahorita, escuchando a los libreros, pues mejorando sus estrategias de domicilios, mejorando sus estrategias de e-commerce. Hay librerías que es imperdonable que su e-commerce sea tan puerco, ¿cierto? Entonces, como que uno dice, no entiendo cómo te quejas de Amazon todo el día y tu e-commerce es para llorar. Pones un WhatsApp de atención y nadie me lo contesta durante 3 días. Eso es imperdonable. Claro. Y que luego esas personas se sienten en unos eventos de la industria a llorar, pues es un poco aburridor. Entonces, pienso que es un crash course en e-commerce para las librerías muy importante, fundamental para las que han tomado el reto y lo han asumido. Y de nuevo, hace una semana o 2 escuché una librera que efectivamente ya está vendiendo más que antes, porque ya logró contratar su mensajero y organizar toda su operación. Entonces me parece que los que con entusiasmo y sin prejuicios han asumido ese reto, han salido, les va a servir. Y el día que llegue Amazon a Colombia, que no ha llegado, pues esa gente va a tener más chance. Entonces creo que para los libreros es reclave este totazo, y porque ahorita hay solidaridad, hay un espíritu de querer ayudar, porque estamos un poquito todos como en el mismo barco. Pero si fuera otra la situación y lo que hubiera llegado a Colombia no es la pandemia, sino Amazon, muy difícilmente esas librerías sobrevivirían a ese totazo. Entonces creo que para ellas, al menos en Colombia, visto desde la barrera, como compradora de libros que soy, porque he sufrido ese e-commerce, o sea, lo abro como compradora, creo que va a ser para ellos, los que lo han abordado con ánimo. Mi familia tiene un hotel, entonces honestamente no hay nada que hacer en un hotel. O sea, estamos en el ojo del huracán de la pandemia. No saben lo aterrador que es tener un hotel en este momento. Entonces, yo todo lo otro lo veo con demasiado optimismo porque en ese particular estamos en una situación muy seria. Sí, no, yo creo que una de las cosas más... Hay 2 cosas que nos ha servido mucho la pandemia para la industria. La primera es traer a la mesa de diálogo y de intercambio de experiencias y de discusión cosas que se han dialogado, discutido y hablado por muchos años, pero con la necesidad de encontrar soluciones. Porque... O sea, yo desde que empecé en esta industria, que ya tengo más de 10 años, me acuerdo, yo cuando entré, el buzz del miedo del libro electrónico, y vamos a morir, y no, y todo eso era como, pero no se avanzaba, no sé, era como, vamos a discutir, vamos a hablar otra vez, vamos a traer otra vez al mismo experto de sabe dónde. Y ahora es como de que no, vamos primero cada quien desde sus trincheras, tuvo que encontrar sus medidas de salir adelante a como pudiera y le entendiera, y después como ir compartiendo, ¿no? No, pues ¿sabes qué? Yo encontré esta forma, yo hice esta cosa. Y lo otro que creo que es bastante positivo para la industria es la apertura al cambio y a la actualización y a ver otro tipo de cosas que la industria... Un poco desde una pedantería medio intelectual, esto es mi opinión personal, siempre se había negado, ¿no? O sea, el uso de redes sociales como una forma más de convivir y de llegar a los lectores, siempre se veía un poquito como de,
no, las redes sociales son para la gente poco letrada, o no, o sea, es como y ahora es como no queda de otra, y desde todo a todo, desde el Nobel, quién sabe dónde, hasta el autopublicado que hizo su libro ayer, están entrando a hacer su luchita, y todos estamos haciendo nuestras formas y abriendo nuestros canales que también estábamos cerrados innecesariamente, la verdad, y con muy poca visión de la posibilidad que nos brinda también estar a la distancia y tener en el 2020 toda la tecnología al alcance de la mano de acercarnos. Creo que esas son mis dos cosas que creo rescataría más de esta pandemia. No, yo creo que el sector del libro sale fortalecido de esta pandemia. Creo que el rechazo a las pantallas en el tiempo libre es absoluto. Yo pues, paso todo el día enfrente de una pantalla, como todos ustedes, y pues mi manera de descansar es leer un libro de papel, ¿cierto? Entonces, el libro digital es una herramienta utilitaria, sirve para muchas cosas, o sea, sí sirve para ampliar el acceso, sí sirve para, digamos, abrir canales de distribución, sí sirve para llegar a lectores diferentes, sirve para dar a conocer libros que de otra manera quizás no se darían a conocer, al menos en nuestro caso, y sirve para, digamos, para fortalecer las bibliotecas, que han sido otros escenarios, pues, muy lastimados. Las bibliotecas, o sea, uno en una librería va a comprar un libro y se va, pero las bibliotecas son escenarios muy importantes para gente que no tiene espacio en su casa, para que sus hijos puedan ir y pasar un rato diferente. Son escenarios muy importantes para poblaciones en condición de marginalidad, para que ocurran encuentros y escenarios de educación. Entonces, yo creo que la pandemia es muy distinta cuando uno tiene tarjeta de crédito, acceso a Amazon o a su librería de confianza y posibilidad de comprar pues, todos los libros que quiera y sentarse el sábado a leerlos en su sillón. Entonces, las bibliotecas, claro, pues ¿No? Que vivo es en muy diferente una vivir la ciudad, pandemia en un... Claro. vivo en una ciudad y tengo un ingreso económico que no se me ha detenido en mi caso particular, ¿cierto? Pero pues hay gente que perdió su empleo, hay gente que convive en apartamentos de 40 metros cuadrados o 50 en esta ciudad con dos hijos, en condiciones, les bajaron el empleo, el salario a los profesores acá, ¿cierto? Eh, con los niños y las mujeres encerrados en los apartamentos. Entonces, escenarios muy importantes para esta ciudad y sin duda en las de ustedes, para la convivencia y la paz mental, como la biblioteca, han sido muy afectados. No tiene un impacto comercial, a los editores no los afecta, pero es una parte de la cadena del libro que a mí pues me duele muchísimo y con ellos tengo mucha relación porque son nuestros clientes. Entonces, en nuestro caso, muchas de las actividades virtuales que hemos hecho es para ayudar a profes y a bibliotecarios como a cambiar, a quitarles carga. Bueno, este sábado me encargo yo de tus hijos, ¿ok? Yo pongo a una autora a hablar o a alguien a hacer un taller, ¿cierto? Y yo creo que en ese sentido ha sido como el interés o el ímpetu de nuestras actividades virtuales, como de relevar a los profes que están agotados. Yo no sé si ustedes dan clase, pero yo doy clase en una universidad y es horrible. No me imagino lo que es ser profesor de primaria. Ahorita tienen triple jornada con los niños en el salón, por fuera del salón, en fin. No, y Entonces, imagínate los padres que también han tenido que tener este rol, ¿no? De educadores. Entonces, unos actores muy invisibles de la cadena del libro que nunca hablamos, que son colegios y bibliotecas, están llevando del bulto ahorita muy duro, en los personales, en términos de, de ayuda, ¿no? Como espiritual y en su trabajo. Yo creo que ahí sí lo veo duro.
Bueno, yo les quería, porque Rubén también había mencionado las bibliotecas como una de las características de la Argentina, ¿no? El programa de CONAVIP, de Bibliotecas Populares, que tiene muchos años aquí, que durante los 4 años del gobierno de Macri sufrió de recorte presupuestario, y este año el gobierno, después del cambio de signo político, decidió volver a aumentar el presupuesto de las bibliotecas populares. Las bibliotecas populares, yo no podría darles demasiados detalles del programa, pero son pequeñas bibliotecas repartidas a lo largo de todo el país. Es un país muy extenso y son pequeñas bibliotecas, pero muy integradas a sus ciudades, pueblos y comunidades. Y este año, y lo que se suele hacer es que en el programa es que se invita a los bibliotecarios a la Feria del Libro para que la recorran durante 3 días y compren en los distintos stands con ese subsidio que les otorgan. Incluso hay facilidades para que los libros puedan ser enviados a sus lugares de origen, ¿no? Entonces, me parece que con mucha inteligencia, cuando arrancó la pandemia, lo que se decidió es trasladar todo ese proyecto que ya tenía otorgado un presupuesto, una modalidad virtual. Y nos invitaron a todos los editores a subir los contenidos y los catálogos a una plataforma. Estuvo todo muy bien organizado, cada biblioteca desde su lugar, que incluso las bibliotecas por ahí no estaban abiertas en esos momentos, pero sí los bibliotecarios y bibliotecarias desde sus casas revisaron los catálogos, los marcaron y se pusieron en contacto directamente con la editorial. Nos mandaban sus pedidos, yo recibía el pedido, preparaba los paquetes y los llevaba al correo y se los mandaba por correo. Y así funcionó el programa, y funcionó muy bien. Y la verdad es que dentro de la situación angustiante, que fue muy al comienzo de la pandemia, tener contacto, aunque más no sea por mail, con bibliotecarios, bueno, fue una linda experiencia, fue un alivio, y creo que tenía mucho sentido estar mandando, no solo desde el punto de vista comercial, sino también, bueno, es el trabajo en el que uno pone su pasión, su inteligencia, etcétera, y está yendo, y ese libro va a estar en el estante de una biblioteca, ¿no? Bueno, me parece que yo creo que todos los países tienen distintos programas que responden a distintas partes como del sector de las cadenas del libro, que está bueno comunicarlas porque quizá alguien lo escucha y decide implementarlo o copiarlo directamente, ¿no? Sí, esa es otra cosa que creo que la industria editorial también tiene esta característica de no ser muy clara con la información, muy transparente. Es muy difícil encontrar estadísticas. Si uno quiere ver las estadísticas de venta del libro infantil de Perú, encuentra datos del 2016, por decir algo. Y esto también nos ha forzado a ver la necesidad de tener datos frescos y reales, y que no es peligroso compartir la información. No, al contrario. Es necesario, coadyuva a tener mejor ecosistema y más sano, y nos permite tomar medidas más certeras para enfrentar luego cambios como de este tipo. Chicos, se nos acaba el tiempo. Nuevamente les agradezco haber aceptado la invitación. Yo creo que cruzo los dedos porque ya sea el siguiente año una cosa normalizada y podamos recibirlos aquí en Guadalajara. Estamos guardando el tequila que no nos tomamos este año, así que el siguiente año nos vamos a poner. Si coincidimos que lo presencial es fundamental, lo presencial en Guadalajara es mucho más fundamental, sin duda, ¿no? Es así. Es así. Ahora, yo creo que prefiero morir de COVID antes que andar con esa máscara plástica en la cabeza. O sea, si las fiestas en Guadalajara van a ser así como de astronauta,
Creo que espero un año más. Bueno, yo no soy muy vanidosa, pero de verdad es inmunda. O sea, les tengo que decir que uno de los lugares que más nos vamos a extrañar y que murió durante la pandemia es el Salón Veracruz, pero bueno, vivirá por siempre en nuestra memoria. Pero bueno, habrá otros lugares y otras fiestas por acá. Qué triste. ¿ya murió? ¿Cerró? Murió y cerró ya. Oh, Qué pena ver eso, pero bueno, muchísimas gracias Rubén por el esfuerzo, por mantenernos en contacto. Catalina, Maxi, un gusto conversar con ustedes. Igualmente, un placer. Igualmente. Un abrazo grande. Muchas gracias, queridos, y nos vemos pronto, esperemos para darnos un abrazo y tomar una cerveza, un tequilita. ¿Vale? Esperemos que sí. Órale. Chao. Estén bien. La 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 la